Habiendo orado, hay que comenzar dando unas aclaraciones. La forma en la que estábamos Sí, viendo la última vez era más que nada ya conscientes del hecho de que somos cristianos, ¿no? Conscientes de que el hecho de que eso implica que tú necesitas mover tu vida hacia una dirección, ¿sí? Si nosotros observamos ujú, la confesión de Westminster, la forma en la que comienza esta, sin embargo, no es la misma que la del catecismo, ¿sí? Entonces, son dos ujú, documentos diferentes de la iglesia, este, ahí se me olvidó de qué año era, que era como del 1842, ¿no? Entonces, esta iglesia lo que hace a través del catecismo, un catecismo te enseña como verdades básicas que tú tienes que aprender, ¿sí? Pero lo está realizando para poder ser maestro y alumno y entonces la forma en la que lo hacían era mucho memorizar. Los presbiterianos entonces tienen esta costumbre, por ejemplo, de que una vez que tienes la pregunta, tú tienes la respuesta a las ciento y algo preguntas de ese catecismo, ¿sí? Y se lo memorizan todo, ok, ¿no? Pero lo quiero agrandar mucho con el hecho de la confesión. ¿Qué es una confesión? Una confesión es algo que tú dices como, como tú afirmando que tú lo crees, ¿sí? Entonces, en un catecismo te lo están enseñando y tú muestras que lo aprendiste al dar la respuesta correcta, ¿sí? En una confesión, tú tienes cimentado todas las creencias que tú tienes y entonces tú las expones hacia afuera. En el caso de esta confesión, lo están realizando ellos como una confesión de la iglesia reformada de su momento, ¿no? Y luego fue agarrada por los presbiterianos y también ellos la utilizan como una confesión de lo que ellos creen. Entonces, te voy a dar primeramente una idea de qué es una confesión. Esa es como la forma en la que funciona. La primera confesión que tenemos más famosa que existe es el credo, que es lo que hablamos la otra vez, ¿te acuerdas? Creo en un solo Dios, Padre sí, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en el Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Creador y Dador de vida, y luego ya no me acuerdo. Pero, si notas, o sea, yo estoy diciendo, yo creo esto, ¿sí? Entonces, vamos a aumentar la idea de todo lo que ya vimos antes, ¿ok? Estábamos viendo nosotros que somos creados para la gloria de Dios. Uno, ese era el punto de la primera ocasión, que tenemos que disfrutar a Dios para poder darle gloria a Dios. Tienes que tener una relación con Él que sea una relación viva y verdadera, en la cual tú valoras más a Dios que todo lo demás, y eso se va a seguir avanzando, y esto tiene que ser el fundamento de nuestras vidas, entonces por eso comenzamos con eso, ¿sí? Sin embargo, luego surge la pregunta, ok, pero ¿cómo conoces cómo glorificar a Dios? ¿No? ¿Cómo conoces a Dios? Y es donde viene la parte de las escrituras, ¿sí? Y entonces pues estaba dando la centralidad de las escrituras y cómo es que estas, punto número 4, que es lo que vimos la vez pasada, revelan más perfectamente a Dios a través de la obra de Jesucristo, ¿sí? Ok. ujú, Ahora, conociendo esto, hacemos un pequeño regreso. ajá, Y nada más es para explicar la voluntad de Dios al momento de su revelación, ¿sí? Que ya más o menos vimos un poco antes. Cuando sí, estábamos viendo la última vez, vimos Hebreos 1, ¿te acuerdas? Hebreos 1, versículo 1 y 2. Y estábamos hablando de cómo es que Dios había revelado en muchas y diversas ah, maneras ah, hace mucho tiempo a los padres por los profetas, ¿sí? Porque vamos a agrandar esa idea ahora. ujú, Entonces, ¿por qué quiero agrandarla? Porque esto que nosotros conocemos en estos 4 puntos que ya vimos son, son a través del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, una vez que ya llega el Espíritu Santo y entra en nosotros, nos convence de pecado, nos convence de que tenemos que llegar al arrepentimiento y que tenemos que seguir a Dios, podemos conocer todos estos puntos. Pero sin embargo, mientras que estos son principales, también nos ilumina el Espíritu Santo de todo lo que pasó antes en nuestra vida. ¿Ya te trabaste? sí. Deja a la
a ver si tengo mayor. Sí, no te preocupes. Dale, dale. Mira, sí tengo. Vas. ¿En qué parte te quedaste? ¿Cómo tenemos mayor conexión con Dios? Ajá, ok. ¿Sí? Ok. Sí. Surge a través del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo nos permite conocer a Dios, nos permite conocer cómo glorificar a Dios, cómo disfrutar a Dios, nos permite conocer todo esto, ¿sí? A través de las Escrituras. Sin embargo, también la otra cosa que nos revela el Espíritu Santo a través de las Escrituras es cómo es que éramos antes nosotros de conocer a Dios a través de Jesucristo y la redención. Y cómo es que llegamos a conocerle, ¿sí? Y conocemos la voluntad de Dios al momento de revelarse a través de la Escritura. ¿Ok? Ahora eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a hablar acerca de la Escritura y hablar acerca de la voluntad de Dios y por qué utilizar Escritura y no utilizar otros medios. ¿Sí? Va. Entonces esta parte involucra un montoncísimo de fe y cualquier duda, si quieres, anótala para que esté más sencilla, así como recordar para el final. ¿Va? Sí, no te preocupes. Vas. Ya, listo. Va. Ok. Entonces ya voy a comenzar, ¿va? Cuando nosotros observamos, ¿sí? Cuando nosotros observamos la forma en la que trabajan entonces esta confesión y este catecismo, podemos ver una diferencia, que es la que te estaba diciendo ahorita. Una comienza con la escritura, la otra comienza con Dios, ¿sí? Y esa surge una duda razonable, porque podríamos decir nosotros que el primer punto para comenzar debería de ser el centro, ¿no? La esencia de las cosas, ¿sí? Ahora, ahí el problema se encuentra en, ok, si la esencia es Dios, pero no conocemos a Dios, ¿cómo es que vamos a comenzar con la esencia siendo Dios? ¿Sí? Primeramente tendríamos que conocer a Dios. Y si la forma en la que se revela Dios es a través de la escritura, entonces primeramente tendríamos que comenzar con la escritura. Entonces, mucho de lo que se puede decir que está sucediendo aquí es que cuando definimos nosotros la esencia del cristianismo, la estamos definiendo como un Dios revelado a nosotros, ¿sí? Entonces, un Dios revelado es una religión revelada, por decir una palabra, es algo que se nos está dando a nosotros, ¿sí? Se nos está proveyendo a través de las escrituras, pero revelando este Dios único. Y entonces estas dos están entrelazadas y no pueden ser separadas, simplemente, sino que ambas tienen que unirse y estar juntas a través de todo el camino, ¿ok? Entonces, ahí vemos entonces dos principios que están dentro del mismo corazón de la religión cristiana, ¿sí? O el corazón del cristianismo, que es el concepto de una revelación divina y el concepto de una, dame un segundo, perdón, me perdí mis notas. Pero es el concepto de una revelación divina, perdón, que está mostrando dos cosas, ¿ok? Aquí te van las dos cosas, ¿ok? Primeramente tendríamos que ver nosotros que la única forma en la que nosotros podemos conocer a Dios, como lo hemos visto ahorita, es la escritura. Y por tanto, Dios se hace manifiesto a través de una revelación, ¿sí? Entonces, esta revelación nos envía a nosotros a responder a la forma en la que se ha hecho manifiesto Dios, ¿sí? Todavía no he dicho los dos puntos, nada más para que sepas esa parte. Ok, repito esa idea, se revela, nos permite a nosotros observarlo y tenemos que dar una respuesta a nosotros a Dios, ¿sí? Ahora, aquí va la forma en la que tiene que ser la respuesta. La respuesta tendría que ser viendo a la Biblia como una autoridad máxima, ¿ok? Esa es una autoridad máxima, ¿sí? No cayendo nosotros en tradiciones y cayendo nosotros en decretos, sino dándole la autoridad a la misma palabra de Dios, ¿sí? Ok,
Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque nosotros vemos que el error más grande que cometían los fariseos al momento en el cual ellos están predicando con Jesucristo, o sea, en el tiempo de Jesucristo, era el hecho de que ellos no estaban observando a Dios, ellos estaban observando más a sus tradiciones y agarraban la Biblia, pero estaban utilizando rebeldía al momento de agarrar la Biblia, ¿sí? Voy a profundizar eso. Tú mantén ahí Romanos, si puedes, o sea, ponle un separador, pero acompáñame también a Mateo 15 y a Primera de Timoteo capítulo 4. ¿Y dónde vemos eso? Mateo 15, el error que tenían esas personas. Ya, Mateo 15. ¿Estás? Dame un segundo, yo ya casi llego. Ya está. Va. Mateo 15 y leemos del primer versículo hasta el versículo número 5. ¿Ok? Dale. Ok. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pues, Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera tirarse, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Aquí habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Sigo leyendo? no, ahí está bien. Va. Ah, Ok, ¿qué está haciendo una referencia ahí Dios? Está diciendo que en el siglo I existía una tradición que era llevada por los ancianos, ¿sí? Eso lo ok. menciona en el Sí. versículo 2, ¿no? En Ajá. el siglo I entonces había una serie de mandamientos que lo que intentaban los ancianos era como llenar los lugares vacíos de la Biblia, ¿sí? ¿A qué me Ok. refiero con eso? Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hace referencia a Jesucristo es al momento en el cual tú tienes una ofrenda Ujú. que es para Dios, pero Sí. tienes también padres, y entonces, Ajá. si tú puedes o no dar la ofrenda cuando tú tienes padres que están necesitando de esa ofrenda. Y la forma en la que la Ajá. veían ellos era, por supuesto que puedes, porque es una ofrenda para Dios, y entonces tiene una cierta importancia. Pero al Ok. momento en el cual ellos hacían ese tipo de cosas y las estaban siguiendo al pie de la letra, no estaban Ajá. siguiendo otras que provenían de la misma palabra de Dios, ¿sí? En este caso diciendo honra a tu padre y a tu madre. Y lo que está apuntando Jesucristo es que en el corazón de la persona que estaba haciendo eso, no era solamente seguir la ley y dar esto a Dios y no darlo a sus padres, sino que estaba algo profundo en su corazón yendo en contra de sus padres y odiándolos y por eso no quería darlo a las personas, a sus padres, sino darlo al templo, ¿sí? Entonces, Ok. está apuntando al interior del corazón, ¿sí? Entonces, la tradición suele distorsionar mucho esto porque a través de la tradición tú consigues una forma de actuar que sea en rebeldía a Dios que se parece mucho a la forma en la que actuamos para Dios, ¿sí? Porque al ser algo interno, no lo saben los demás, ¿no? Y entonces puedes hacer lo que tú quieres y estar yendo en contra de Dios. Hay otro pasaje que dice literalmente ellos estaban odiando a sus padres dentro de la misma forma en la que está aquí. Ellos estaban odiando a sus padres al momento de hacer ese tipo de cosas, ¿sí? No que la acción fuese odiar a sus padres, sino que el interior del corazón estaba apuntando que odiaban a sus padres al momento que actuaban. Y eso continúa ahorita, hoy en día, ¿sí? Entonces, las personas usualmente se acercan más a este tipo de cosas. Te voy a dar ahora un ejemplo que es contemporáneo. Un ejemplo contemporáneo. Escuchamos más a predicadores y las frases que dicen los predicadores en vez de estar utilizando la Biblia y aprendiendo lo que la Biblia dice, ¿sí? Y entonces, si alguien lo dice y yo sé que él lo dice y él tiene una autoridad,
yo voy y menciono su nombre en vez del nombre de la palabra de Dios, ¿sí? El nombre de Dios. Ok. O yo voy y veo como que esto tiene más peso que lo que yo estoy viendo claramente en la forma en la que está hablando Dios a mi vida. Y tenemos que ver eso. Los predicadores fallan, las personas fallan, ¿sí? Y lo único que puede mantenernos a nosotros de forma correcta es la palabra de Dios, ¿sí? En este camino. Ahora, ahí te va el segundo ejemplo. Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4. Sigue la misma idea, ¿ok? Capítulo 4 y es versículo 1 al 5. Ok. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y adivinaciones de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Ujú. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse y se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ya estás, amigo. ¿Tienes todavía ahí el pasaje de Mateo? ¿En serio? Para nada más para aprovechar ver cosas de cómo es que surgen esas conclusiones. Ah, voy. Vas, no te preocupes, no te preocupes. Listo, sí, ya. Va, ok. Dentro del de Mateo, chécate. ¿Qué es lo que dice en el versículo 2 que está comparándose con lo del versículo 3? No me respondas. Dice, la forma en la que están hablando los fariseos es, tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos. ¿Sí? Ajá. Versículo 2. Versículo 3. Dice Jesús, ahora, también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿qué se compara? Se está comparando a ustedes, o sea, a los fariseos, con los discípulos de Jesucristo. Se está comparando también el quebrantar con el quebrantar, ¿no? Ambos están quebrantando algo. Se está quebrantando en uno, en el versículo 2, la tradición, y en el versículo 3, el mandamiento, ¿sí? Hay una diferencia muy grande en una tradición y un mandamiento. Un mandamiento es algo que es seguro, que es directo, que está ordenando algo, ¿sí? Y una tradición está hablándonos de algo que se ha adaptado a una cultura de forma continua, ¿sí? Y se ha aceptado. Y luego, la última parte es de quién proviene. Versículo 2, proviene de los ancianos. Y versículo 3, proviene de Dios, ¿sí? Entonces, haciendo ese tipo de comparaciones, vemos el hecho de qué es lo que está dando interés a cada uno y vemos el contexto que va a abundar Jesucristo en los siguientes versículos para mencionarnos el hecho de que ellos están literalmente yendo en contra de Dios al hacer esto, ¿sí? Ahora vámonos a 1 de Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo 4 dice, versículo 1, el Espíritu dice claramente, ¿sí? El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. ¿Ok? Voy a quedarme ahí. ¿Qué está diciéndonos ahí? Primeramente está diciendo que hay un mandamiento, que diga, hay una revelación del Espíritu que es muy directa. ¿Sí? Entonces el Espíritu está diciendo algo muy directamente. ¿Qué nos indica eso? Que tenemos que escuchar. Porque el Espíritu no dice de esta forma en la Escritura en muchas ocasiones. Es algo único. Y te apuesto que no puedes recordar otro versículo donde diga el Espíritu dice. ¿O puedes? Usualmente no. O sea, No, porque son cosas muy, muy anormales, ¿eh? No suceden casi. Pero por tanto mismo también debemos de ver, tiene un interés muy grande. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir el Espíritu? Dice, el Espíritu dice claramente
también es claro en lo que está diciendo, que en los últimos tiempos, estos últimos tiempos ya lo habíamos visto la otra vez, ¿te acuerdas? Hace referencia al periodo desde la muerte y resurrección de Jesucristo hasta su regreso, ¿sí? Son los últimos días, que también lo dije en la prédica, de la batalla, en los cuales ya ganó Jesucristo, pero está dejando que sobreviva un poco más el enemigo hasta poder dar su ataque y condenación final, en la cual ya se va a ver delante de todas las demás personas que ya terminó la batalla desde hace miles de años, ¿sí? Entonces, estos últimos tiempos los estamos viviendo ahorita, ¿sí? No significa que son tiempos peores a cuando estaba Jesucristo, significa nada más que estamos en ese tiempo, en ese lapso específico en el cual todavía no ha llegado Jesucristo, pero ya se fue, ya ascendió, pero no ha regresado, ¿ok? Ahora, aquí va la parte importante para el espíritu. Dice que en estos últimos días se apartarán de la fe algunos, ¿sí? ¿Qué estamos hablando ahí? Si notas tu título, tiene un título tu pasaje en el capítulo 4. Predicción de la apostasía. Exactamente. Cuando nosotros hablamos de apartarse de la fe, eso es lo que definimos nosotros como apostasía. Pero sin embargo, checa la forma en la que se realiza esta apostasía. Porque usualmente nosotros definiríamos apostasía como cuando uno de nosotros dice, ya no quiero nada que ver con Jesucristo, me voy de la iglesia, no voy a escuchar prédicas, no voy a hacer nada y voy a vivir una vida casual yendo en contra de Dios, ¿sí? Esa es la forma normal. Y sí es una forma de apostasía, pero esa no es la forma de apostasía que está hablándonos aquí. Esa es una forma. La forma en la que está hablándonos aquí es la siguiente. Dice, se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas mediante la hipocresía de demonios, cría de mentirosos, que tienen la cauterizada la conciencia y prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos, ¿sí? O sea, ¿cuál es la apostasía aquí? La apostasía es que ellos van a estar ignorando a Dios y van a estar siguiendo mandamientos que dice, mandamientos y enseñanzas de demonios, ¿sí? Entonces esto nos está iluminando mucho qué es lo que sucede en el capítulo 15 de Mateo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo cuando ellos estaban siguiendo la tradición? Estaban siguiendo enseñanzas de demonios para poder justificarse, para poder estar actuando en contra de Dios, pero siendo muy religiosos al hacerlo, ¿sí? Entonces hay una forma ahí de legalismo en la cual tú quieres cumplir cosas que no provienen de la palabra de Dios para poder excusarte y tú te ves muy, muy bien, lleno de piedad, pero en verdad te estás odiando a Dios, ¿sí? También podemos iluminar eso porque también en esta misma carta y en la de 2 Timoteo dice, se disfrazarán de piedad, con apariencia de piedad, pero en verdad estarán siguiendo sus propios deseos, ¿sí? O sea, van a verse muy bien religiosamente, van a estar predicando. 2 Timoteo capítulo 4, van a estar predicando delante de multitudes. O sea, estamos hablando también de predicadores que van a estar hablando enfrente de todos, ¿sí? Y son personas que van a estar siendo enseñadas, porque chécate lo que dice. Versículo 1 del capítulo 4 dice, se apartarán de la fe, y luego dice, prestando atención, ¿o qué dice tu tradición? Tu tradición, tu Biblia. Capítulo 4, versículo 1. Esto vas allá. Pero es La primera. de segunda Timoteo, la Sí, primera. sí, sí. Versículo 4, capítulo 4, 1, ¿verdad? Ajá, después de se apartarán de la fe. De la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vas. Ok. La mía dice prestando atención. La tuya dice escuchando. ¿Sí? ¿Qué nos indican esas dos cosas? Que van a tener maestros. No es como que van a salir ideas simplemente de sus cabezas, sino que van a estar poniendo atención a alguien. ¿Sí? Eso es importante, amigo. Porque vamos a ver unos versículos después que menciona la disciplina que tiene que tener un cristiano, ¿sí? Un cristiano tiene que estar disciplinado a estar dentro de la palabra de Dios. Pero aquí estamos viendo una persona que está disciplinada en escuchar a demonios.
¿sí? Está escuchando, está prestando atención a demonios, está buscando ser enseñado por ellos, está buscando un maestro, ¿sí? Así como tú te acercaste y me dijiste, ok, ¿me enseñas? Estas personas se están acercando con demonios y están diciéndoles, enséñame, pero se está disfrazando la cosa, ¿sí? Porque dice, van a escuchar a demonios, pero lo van a hacer, versículo 2, mediante la hipocresía de mentirosos. Estos mentirosos no son demonios, estos mentirosos son personas que están predicando algo, son maestros. Entonces, cuando vemos a estos mentirosos que están predicando la palabra, bueno, entre comillas, pero están predicando en verdad otras cosas, están predicando enseñanzas de demonios que no provienen dentro de la palabra y por tanto no tienen un sustento en la forma en la que hablan y no enseñan de esta forma en la que yo te digo. Vamos a ver las palabras, vamos a ver qué nos dice, vamos a ver, a dividir el texto y ver cuál es la enseñanza que nos da esta primera parte y esta primera parte y esta siguiente parte y luego sumar todas para llegar a una conclusión. Eso no lo están haciendo. Ahora, la forma en la que debería de estar actuando entonces un cristiano se señala a partir del versículo 6. ¿Ok? Versículo 6 dice, al señalar estas cosas, te lo leo yo, al señalar estas cosas, dice en mi traducción, ¿cuáles cosas? Señalar el peligro de la apostasía que provenía en el versículo 1 y 2. ¿Sí? Al señalar estas cosas, serás un buen ministro. ¿Sí? ¿Por qué tienes que señalar estas cosas? Porque le interesan al espíritu, como dice el versículo 1, y porque, dice, vas a estar nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Sí? Entonces nos dice ahí en ese primer versículo, en el versículo 6, dice, tú tienes que señalar estas problemáticas que existen y las vas a hacer porque tú vas a estar nutrido con la palabra. La palabra es tu alimento, es lo único que te sustenta y a partir de que tú comes esta palabra ves esta necesidad de estar hablando en contra de los malos maestros. ¿Sí? Y ahora dice una comparación. Versículo 7 va a ser un contraste, ¿sí? Entre el versículo 7 y el versículo... Dame un segundo. Ah, no, todo está en el versículo 7. En el versículo 7 va a ser un contraste de dos cosas, ¿ok? Primera cosa, dice, son las fábulas profanas, propias de viejas, ¿sí? Esa es la primera cosa que va a contrastar. La siguiente cosa va a ser disciplínate a ti mismo para la piedad. Ahora lo leemos. Dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas, propias de viejas, más bien disciplínate, ¿sí? El más bien nos indica que hay un contraste y entonces dice, nada tengas que ver con las fábulas, sino disciplínate a ti mismo para la piedad, ¿sí? Fábulas nos está haciendo referencia a mentiras que están siendo creadas, que son esta distorsión de la palabra, y la disciplina entonces es también con la palabra de Dios, ¿sí? Y dice disciplinas para la piedad. ¿Ok? Entonces ahí te voy a ilustrar mi punto. Mi punto es que todos los que son cristianos necesitan de una disciplina con la palabra para poder llegar a cumplir su cometido, ¿sí? Que es poder glorificar a Dios, para poder aprender, como nos decía 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Si te acuerdas de esos, es donde dice, toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre de Dios, para que sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, ese versículo nos dice, necesitas solamente de la palabra, y este versículo nos dice, versículo 7 de 1 Timoteo 4, dice, tienes que disciplinarte. ¿Sí? Ese es mi punto ahorita. Es algo increíble, amigo, que nosotros nos disciplinamos un montoncísimo más por cosas que no tienen nada que ver. Y nos apartamos de la fe y estamos escuchando otras doctrinas, sin siquiera notarlo. Te voy a poner ahí un ejemplo. Tú te disciplinas para hacer ejercicio, ¿no? Tú sabes qué es lo que vas a hacer este día, dedicas unas horas a este día, te dedicas a comer bien, sabes qué es lo que vas a comer, ¿sí?
De la misma forma, eso es bueno, lo que tú haces, por cierto. Nada más para que no pienses que estoy diciendo que está mal. Eso es bueno. Ah, De la misma forma, no, pero checa. De la misma forma que tú te disciplinas en eso y dedicas una hora, otra persona que está en la iglesia, no estoy hablando en general, no estoy haciendo referencia a nadie en específico, otra persona que está en la iglesia dedica 4 horas diarias a ver series en Netflix, ¿sí? Y aunque no lo planea, tiene una disciplina increíble haciéndolo, porque lo realiza este día y lo sí. realiza el siguiente y lo realiza el siguiente y lo realiza el siguiente, y no para. Eso es disciplina. Aún si no se Ujú. planea, es una disciplina. Y entonces este, no encuentro otra palabra aparte de decir porquería, pero bueno, este, es algo tonto, mejor, es algo tonto que no nos disciplinamos para aprender de la palabra, ¿sí? Entonces tenemos que ver nosotros que si la palabra es la forma en la que se está presentando Dios, es a donde nos tenemos nosotros que estar aferrando y haciéndolo de forma intencional, ¿sí? Con una disciplina, no estar haciéndolo de forma que diga como si fuese normal, porque no lo es, ¿sí? Ok, me distancié un montoncísimo de mi punto, pero el punto No, específico, no, está muy bien. pero el punto específico es que tenemos que ver nosotros que si nosotros aceptamos la palabra de Dios, tenemos que aceptarla con su autoridad y con su suficiencia, ¿sí? Son dos cosas, con su autoridad y con su suficiencia. Tenemos que aceptarlo con esos. Ahorita estábamos hablando de cómo es que no tomaban la autoridad los fariseos, ¿sí? La autoridad que tenían, ¿ok? Ujú. Entonces, la cosa contraria que tendríamos que hacer sería dejar de ver tradiciones y dejar de ver también doctrinas de demonios como mayores a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene autoridad por sobre todas las demás, ¿sí? Autoridad significa Él Sí. está mandando a través de ellas y nosotros le hacemos caso, ¿sí? Y entonces, este, esta primera forma distingue entre una revelación que es perfecta y autoritaria y una revelación que no lo es, ¿ok? La revelación que no lo es la de hombres, ¿ok? Ahora, Sí. siguiente cosa, y aquí va lo segundo para que veamos la suficiencia, este, la forma en la que se revela Dios no es únicamente a partir de la palabra de Dios, ¿sí? Esta, esta forma es la forma perfecta, ¿sí? Pero la misma Biblia nos apunta que Dios se ha revelado de formas distintas. Y vamos a ver dos formas de revelación. Primera forma de revelación se llama revelación general, ¿sí? ¿Ubicas qué significa eso? Una revelación general. Bueno, por la palabra sea una definición, pues es como redunda, ¿no? En un contexto, porque dice revelación general. A diferencia de revelación específica, que tiene algo en especial en un punto. Ujú. Entonces, al decir revelación general, es como que está abarcando varios puntos. Exacto, sí. Entonces, eso, Sí, está abarcando como la forma superficial, ¿no? Sería la otra forma de escribir. ujú, Sí, exactamente. La parte general nos está haciendo referencia a dos cosas. Primeramente es lo que tú dijiste ahorita, que le podemos llamar nosotros contenido, y la segunda cosa que nos hace referencia es al público, ¿sí? Entonces son dos cosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos esta revelación general, nos está hablando acerca de una revelación que es universal, ¿sí? Ese es el público. Público universal, revelación general llega a todas las personas en todo el mundo, en todas las épocas, en toda la historia, ¿sí? Revelación general, haciendo referencia a contenido, muestra qué es lo que saben todas las personas en todos los tiempos, en todas las épocas, acerca de Dios, ¿sí? Ok, entonces se distingue entre revelación general y específica, perdón, y especial, que se especifica también, por ese tipo de cosas, ¿sí? Por público y por contenido, ¿va? Entonces, si vemos la forma en la que aparece la revelación general dentro de la Biblia, lo podemos ver principalmente en dos pasajes.
Primeramente es el pasaje de Salmo 19, versículo 1, y luego es el pasaje de Romanos capítulo 1, que es el que te dije que buscáramos, ¿sí? Entonces vamos muy rápidamente al Salmo 19, versículo 1 en adelante. Y aquí en ese Salmo 19, no lo busques si quieres, pero dice, los cielos, no te preocupes, es que está corto, los cielos proclaman la gloria de Dios, ¿sí? Está diciendo, la creación está mostrando quién es Dios, ¿sí? Está mostrando gloria, decimos otra vez, gloria es la forma externa que nos muestra el valor interno, ¿sí? La gloria de una persona sería aquello que le está dando valor a esa, que diga, perdón, estoy diciéndolo mal, perdóname. La gloria sería una muestra que está mostrándonos el valor que tiene algo interno, ¿sí? La gloria de una persona es otra cosa, por eso es que ya lo quité, ¿sí? Pero entonces, la gloria de Dios es extremadamente valioso y extremadamente perfecto y santo, y cuando Él se acerca y nosotros le observamos, nosotros estamos observando la gloria que surge y emana de esta persona, ¿sí? La gloria de Dios se presenta principalmente a través de Jesucristo, ¿sí? Que es lo que nos dice Hebreos capítulo 1, que es lo que comenté ayer, de hecho, cuando dije Él es la perfecta imagen de su gloria, ¿sí? ¿Por qué? Porque a Jesucristo lo vemos nosotros, ¿sí? Dios es invisible, nadie lo ha visto jamás, pero podemos observarlo en su Hijo Jesucristo, que es Dios, ¿sí? Y entonces esta muestra a través de sus acciones nos muestra quién es de forma perfecta, ¿ok? Pero este versículo, Salmo 19, nos muestra que también los cielos están proclamando algo. Están anunciando la gloria de Dios, ¿sí? Versículo 1 todavía, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día transmite el mensaje, otro día transmiten un mensaje. Una noche a la otra noche revela sabiduría, ¿sí? No hay mensaje, no hay palabras, dice el versículo 3. No se oye su voz, pero toda la tierra, dice el versículo 4, toda la tierra, a toda la tierra salió su voz, ¿sí? O sea, todos están recibiendo este mensaje que es inaudible, no está escrito, pero todos lo reciben a través de la misma creación de Dios, ¿sí? Ahora Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. ¿Qué dice? Versículo 18 y hasta el 23. Nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus pensamientos y en su mente corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lee el versículo 4 también, el inicio nada más. ¿Cuál? El versículo 24, nada más para aumentar la. Versículo 24. ¿El 4? Ah, 24. Sí. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la noticia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí estamos bien. Va, ok. Entonces ahí agregamos otros términos. Primeramente te dije ahorita, tenemos revelación general, revelación especial, y se distinguen por contenido y público, ¿sí? Contenido y público, ¿ok? Y te dije, la revelación general puede ser a través de la palabra de Dios, que diga, a través de la creación de Dios, ¿sí? Entonces, al ser de la creación por la creación de Dios, estamos hablando de una revelación que está sucediendo mediada por alguien más, ¿sí? Es una revelación mediada, ¿ok? ¿Qué hace un mediador? Un mediador nos anuncia aquello que está enviando la persona que está detrás de este mediador, ¿no? Entonces aquí la persona
es Dios y el mediador es la creación, ¿sí? Ahora, esa no es la única forma en la que aparece en este pasaje. En este pasaje también nos habla de algo que es no mediado, ¿sí? Mediado, no mediado. Y el no mediado, ¿qué nos apuntaría entonces? Que va de Dios directamente al corazón del hombre, ¿sí? Y lo recibe esa revelación de que Dios es, ¿no? Ahora, esas dos cosas están aquí, ¿sí? Checa el versículo 18, perdón, 19. 19. Vamos a regresar al 18 después porque la forma en la que trabaja Pablo en este pasaje es un poquito más como dándonos la conclusión que él quiere llegar y luego nos da las razones, ¿sí? Pero como nuestro enfoque está en las razones, vamos primeramente a eso y luego vemos la conclusión de Pablo, ¿ok? Versículo 19 dice, lo que se conoce de Dios es evidente dentro de ellos, ¿sí? Algo se conoce de Ajá. Dios, ¿sí? Y ellos nos está haciendo referencia a todas las personas que existen en el mundo y que han existido, ¿sí? Porque está hablándonos acerca de gentiles. Gentiles son personas que no tenían la revelación de Dios a través de la palabra, porque no eran judíos, ¿sí? Entonces, todos ellos conocen a Dios, dice. Es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente, ¿ok? Hay algo que ha hecho evidente Dios dentro de nosotros, esa es la parte que no es mediada. Muévete al capítulo 2, versículo 14 y 15, que es lo que se hizo evidente para todos. En el versículo 14 y 15 nos dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, o sea, que no recibieron la palabra, ¿sí? Dicen, no tienen la ley, cumplen por instinto, nos dice hay un instinto, o también puede ser traducido esa palabra instinto como, dame un segundo, ay, no sé, ¿qué dice la tuya? Para tenerla, ¿qué dice? Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, Sí, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. ok. ¿Hasta el 15 o hasta el... No, por ahí, por ahorita quédate ahí. Chécate, ahí está diciéndonos, mi traducción dice instinto, ¿sí? Está hablándonos Ajá. de algo que proviene, que está dentro de nosotros desde el momento en el cual nosotros nacemos, ¿sí? Actuar por instinto te lleva, por ejemplo, a comer. Nadie te tiene que enseñar que tienes que comer, tú tienes que comer a fuerzas, ¿sí? Actuar por instinto, una vez que te quemas, ya no te acercas a lo que es fuego, ¿sí? De la misma forma dice aquí, la palabra de Dios dice, los gentiles que no tienen la ley de todas maneras están cumpliendo la ley, ¿sí? Están cumpliendo los dictados de la ley, ¿sí? Están cumpliendo las enseñanzas de la ley. Por ejemplo, no matarás, no codiciarás, no tomarás la mujer de tu hermano, etc., etc., etc. Eso no se está queriendo hacer por la mayoría de las personas, ¿sí? Ahora, dice, son ley para sí mismos. O sea, ellos mismos están proveyéndose esa ley. Y ahí va el Ah, versículo bien. 15. Porque muestran la obra de ley escrita en sus corazones. Está escrita. Su conciencia. Esta es la obra de la ley que está escrita. Cada uno de nosotros tiene una conciencia que nos está diciendo si estamos o no estamos haciendo bien, ¿sí? Y eso que nos dice aquí el pasaje es que alguien lo escribió en nuestra conciencia, dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos, ¿sí? Y dice el versículo 6, el día en que juzgará a Dios. Entonces, si Dios es el juez, Dios es quien está proveyendo esta enseñanza en las conciencias y está permitiéndoles conocer entonces unos dictados de la ley. ¿Sí? Está permitiéndoles O conocer. sea, el versículo 15 podría ser que está contrastando al versículo 14. El versículo 15, aclarando, está aclarando. Esa sería la palabra. Sí, exactamente. O sea, sí, y está perfecto eso que lo digas, porque eso lo voy a ver cuando hagamos lo de hermenéutica. ¿Qué es lo que está realizando este versículo Ah, en relación al versículo pasado? ¿Sí? Eso está increíble. ah, Perfecto, amigo. Entonces nos dice, hay algo que se los hizo evidente Dios. Regresamos al pasaje 1:18, que diga 19. Entonces dice, se conoce acerca de Dios dentro de ellos porque Dios se los manifestó, dice el RBR, ¿no? Porque lo que se conoce ajá. de Dios
les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Creo que así dice, ¿no? Versículo 19. Sí, sí. Ok, entonces dice, y ahora, ¿cuál es la otra razón por la cual existe eso? Esa manifestación. Versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto, se han observado con claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. ¿Ok? ¿Qué dice ahí entonces? Porque desde que comenzó la creación, desde que Dios inició su creación, ha estado revelando de forma continua. ¿Sí? Dios no solamente revela con el hecho de haber creado, sino revela hoy, mañana y pasado mañana y el día que sigue. ¿Sí? Está realizándolo de forma continua. Por eso dice, desde, versículo 20, porque desde, ¿sí? Desde la creación. Es algo que comenzó antes, sigue hasta ahorita. ¿Sí? Que esta creación que se ve, es visible, dice el versículo 20, muestra lo invisible de Dios. ¿Sí? Aquello que no puede ser visto, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se ven. ¿Sí? ¿Cómo ves? ¿Cómo es que observas tu divinidad? ¿Cómo es que observas tú a Dios? No puedes. Observas las obras de sus manos. ¿Sí? Y entonces algo que solamente puede crear alguien que es Dios, te apunta a Dios. ¿Sí? Entonces es visto con toda claridad y es entendido por medio de lo creado. Ok, ahora, esto está apuntándonos a todo lo que sucede para cada una de las personas en todo tiempo, todo lugar, te decía, ¿no? Sí. ¿Cuál es lo que sucede después de eso? Porque esto no es la única revelación general. Ahorita estamos hablando de conciencia, hablamos de creación y nos falta un tercero de revelación general. ¿Sí? Mediado, no, espérame, ¿con qué comencé? Con conciencia. No mediado, mediado, no mediado conciencia, mediado creación y falta uno más. ¿Sí? Y este también está entre los dos. La verdad, mediado y no mediado. Y aquí te va. ¿Cuál es la conclusión de Pablo? Versículo 20. De modo que ellos no tienen excusa o son inexcusables, ¿no? ¿Inexcusables de qué? De que no pueden eh, mentir, o sea, decir que no existe Dios, bueno, sí yo lo entiendo, porque están diciendo, o sea, son entendidos por medio de las cosas hechas, o sea, por medio de las cosas hechas, quiere decir, pues el cielo, todo, o sea, que de modo que no puedes decir, oye, el cielo que está, es azul, el mar, Sí, el aire que respiras, no puedes decir que no es de Dios, porque entonces ¿quién lo creó? exactamente. Sí, exactamente. No tienen excusa de no conocer a Dios y no tienen excusa de lo que hacen después. ¿Sí? Ahí chécate qué es lo que dice el versículo 5. Nos está aclarando también. Dice, aunque conocían a Dios, no le honraron. ¿Sí? Conocían a Dios. Esa es la primera parte, es lo que tú dijiste. No pueden decir que no lo conocen. ¿Sí? Entonces son inexcusables porque conocían a Dios. Y, pero no le honraron. Y siguiente, no, perdón, mismo versículo, no le dieron gracias. ¿Sí? Sino que, y nos vamos hasta el versículo 23, cambiaron la gloria de Dios. ¿Ok? Punto básico para nosotros, somos creados para la gloria. ¿Sí? No honramos a Dios, no le agradecemos, cambiamos la gloria, estamos yendo de forma completamente contraria. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Tendríamos que honrarle, darle gracias y darle la gloria a Él. ¿Sí? Porque lo conocemos. ¿Sí? Ahora estas personas conocen a Dios, pero no le están dando la gloria. Y ahí va entonces la conclusión de Pablo. ¿Sí? Son muchas conclusiones, lo sé, pero aquí va la conclusión de Pablo. Porque todo esto lo está haciendo Pablo para decir una sola cosa. ¿Sí? De hecho, el argumento de Pablo todavía continúa hasta llegar al versículo 32, pero nosotros nos quedamos ahí. ¿Sí? El argumento de Pablo se cumple en el versículo 24 y en el versículo 18. ¿Sí? Vámonos primero al versículo 24.
después de que cambiaron la gloria de Dios. ¿Ok? Gente conoce a Dios, decide irse para el otro lado y después de esto Dios actúa. ¿Ok? Versículo 24. Por lo cual, el hecho de que ellos se alejaron, Dios los entregó. Entonces Dios, con su manota aquí, mira, Dios estaba aquí, y él dijo, va, y los empujó, los entregó, los está soltando. Sí. Y entonces, cuando los entrega, dice, los entrega a la impureza. Nos vamos al versículo 26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones. Versículo 28. Y así como no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. ¿Sí? Ajá. Ahora, versículo 18, desde donde comenzó Pablo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde Ajá. el cielo contra toda impiedad e injusticia de hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Sí? Ajá. ¿Qué dice el siguiente versículo? 19, la primera palabra. Eh, ¿Cómo? O sea, ¿el primero? ¿Te lo leo completo? No, nada más la primera palabra del versículo 19. Ah, ¿por qué? Ok, ¿sí? Dice, Porque nos apunta a que está clarificando las cosas. ¿Sí? Entonces, cuando dice versículo 18 que la ira de Dios se revela, ujú, nos está diciendo, se revela contra toda persona que está deteniendo la verdad. Esas personas que estaban aquí, que estaban diciendo, yo no quiero a Dios, ellos estaban deteniendo la verdad. Porque decían, ok, no quiero que entre la verdad en mi corazón. ¿Sí? ajá, Y al conocer a Dios, nos explica en el versículo 19, es ujú. por la razón por la cual Dios actúa así. ¿Ok? Ah, ya. Lo repito otra vez, sí. Es que sé que está Sí, difícil. sí, sí. Está difícil verlo. Bueno, bueno, o sea, o sea, el primer versículo, el 18, el por qué, es el por qué, es la explicación. Y el 19, el por qué se traduce a una aclaración, Ujú. a una consecuencia. Ajá. El versículo 18 nos da la tesis de Pablo. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero comprobar? Es una tesis. Y en el Ujú, versículo 19 nos va a decir cómo es que llega a esta tesis, cuáles son los argumentos. ¿Sí? Entonces, en el versículo 19, conocieron de Dios. Aquí está Dios. En el versículo, dame un segundo, 21, no le honraron, se separaron. ujú. Y en el versículo 23, Dios los entregó. ¿Sí? Entonces, versículo 18 dice, la ira de Dios se está mostrando contra estas personas que restringen la verdad en sus corazones. Entonces, ¿cuál es la ira de Dios? Es el hecho de que Dios los entrega. ¿Sí? Ah, y eso está padre porque muchos piensan que la ira de Dios es cuando Dios eh, te va a mandar una enfermedad, o sea, y no es que te la manda, sino que él eh, te deja, Sí. a que te entregues a las pasiones bajas y a todo lo malo. Más bien, pues sí, esa es la ira de Dios. Ajá. Ah, ya. O sea, ahí tienen un punto porque sí es cierto que también la ira se puede mostrar en eso, pero no es el primer lugar. El primer lugar de la ira de Dios es dejándolos ir. ¿Sí? Déjame Y eso sucede en todos nosotros, en todos los corazones. Tú antes de que llegases a conocer de Jesús, tú ya conocías a Dios a través de la creación, a través de tu conciencia y a través del hecho de que Él te dejó ir porque no le querías hacer caso. Ahí están las tres cosas, en la forma en la que se reveló Dios. ¿Sí? Se reveló en la creación y desde que tú tienes conciencia, Alex, desde que yo tengo conciencia, no le queremos hacer caso, ni honrar ni agradecer. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el versículo 21? Aunque tenemos conciencia y sabemos lo que es bueno y lo que es malo, de todos modos hacemos mal, sabiendo que está mal. Y tres, vemos cómo es que se revela Dios en el hecho de que nos deja ir. Porque si tú, y esto es muy lógico, si tú no quieres a Dios, Dios no te va a forzar a quererlo. ¿Sí? Dios simplemente te deja
estar en lo que tú quieres, ¿sí? Y esto también nos apunta a conocer el carácter de Dios. De modo que nos dice el versículo 18, la ira de Dios se revela, u otra forma de decir revela, se manifiesta, u otra forma de decir manifiesta, se da a conocer, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Revelación general, porque lo pasaron todas las personas, creyentes y no creyentes, todos lo han visto, esto, ¿sí? Entonces, Alex, tenemos que tener muchísimo cuidado nosotros de la forma en la que actuamos, porque nosotros no solamente hemos pasado por esa serie de sucesos que te ilustré ahorita, conocerlo, ignorarlo, que nos entregue, sino que ahora nosotros también se nos ha manifestado una palabra más exacta y un espíritu que nos permite conocerlo a Él. Y nuestra forma de actuar debería ser disciplinados, buscándolo a Él, porque Él es la única cosa que nosotros necesitamos, ¿sí? No disciplinados buscando otras cosas, como hicieron ellos. Y ahí va la última observación. ¿Qué es lo que estaban buscando ellos? ¿Estaban ignorando a Dios? No lo estaban buscando de forma disciplinada, sino que estaban, dice, buscando, versículo 21, razonamientos, versículo 22, ser sabios, y versículo 23, la imagen de forma de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ¿sí? Entonces, amigo, ahí tenemos un primer punto de la parte de eso. Y te lo dejo en una oración para que no sea tan confuso, porque sé que vimos un buen de cosas hoy. ¿Ok? La oración. Entonces, el conocimiento que tenemos de Dios como personas caídas, como criaturas caídas, es alterado, reprimido y es ignorado. Con ignorado necesito otra palabra, pero te la explico ahorita entonces. Primeramente es alterado, porque una vez que ya conoces de Dios, tú dices, no vale la pena. Al estar diciendo que no vale la pena, estás alterándolo y diciéndole que no tiene valor. Al estar diciendo eso, también puedes decir, ejemplo, Dios me odia, cuando no es cierto, en un sentido. Puedes decir que Dios no es bueno, puedes decir que Dios es no es capaz, no tiene poder suficiente para hacer cosas. Todas esas son mentiras. Y son cosas que dice el mundo, que Dios no existe. Todo eso es alteración, ¿sí? Entonces, uno, es alterado. Dos, es reprimido porque lo tienes aquí, ¿sí? Yo te dije ahorita, lo tienes dentro de ti y lo tienes también en tu cabeza porque lo has visto, pero es reprimido de modo que tú no quieres observarlo y ya no lo tienes de frente a ti, sino lo tienes muy, muy adentro, en un lugar en el cual nunca lo vas a estar viendo. Y entonces pasan una vida completa, y yo estaba pasando una vida completa, en la cual nunca pensábamos acerca de Dios, ¿sabes? Tres, es ignorado. ¿Y ahí qué me refiero? Me refiero no al hecho de que Dios es ignorado, me refiero al hecho de que el conocimiento de Dios es ignorado. Entonces yo digo que no lo tengo, que Dios no me puede culpar porque yo nunca supe que existía. Pero eso no es porque no lo conocía, porque la creación nos muestra claramente que existe y el razonamiento nos muestra claramente que existe. Pero yo quiero decir que nunca lo conocí y nunca se me presentó para estar nosotros teniendo una excusa, que es lo que está diciendo aquí Pablo. Son inexcusables, ¿sí? Entonces, Dios se está revelando todos los días, pero ese conocimiento es ignorado, que diga, es alterado, es reprimido y es ignorado por todas las personas caídas. Es lo que dije ahorita, ¿sí? Todos los que son caídos son así, ¿sí? Entonces necesitamos ser redimidos, todos nosotros, Alex, ¿sí? Y esa es la primera parte de la revelación general. Y ya la siguiente la dejamos porque no me apuré tanto como quise. Y ya vamos a orar, amigo. ¿Va?
paz. Señor, te damos gracias, Padre, gracias por dejarnos conocer más de tu palabra, que tú quieres para nosotros, Señor, que es tu disciplina, Señor, hasta ti, Señor, y que nos apeguemos a ti, Padre. Sabemos que es difícil, Señor, la verdad, porque somos carne, todavía duele, Señor, así, estar aquí, Señor, pero sabemos que en ti tenemos mayor beneficio, Padre. Gracias te damos por dejarnos conocerte más, Señor, y lo que tú quieres para nosotros. Bendigo a Caso, Señor, su vida, Señor, y bendice, Señor, todo lo que él haga. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Gracias, amigo. ¿Cómo ves? ¿Tienes alguna duda, comentario?